Lo primero que vamos a ver es esta partecita de aquí que tiene que ver con la fuente. Los recuadros o las herramientas están divididas por grupos en la cinta de pestaña de opciones. Está el grupo de fuente, alineación, número, estilo, celdas, etc. Vamos a trabajar específicamente con lo que es la fuente. La fuente o las herramientas que corresponden a la fuente es todo lo que ustedes ven aquí. La introducción de los datos. ¿Qué son los datos? Los datos es todo lo que usted escribe en una celda. Por ejemplo, usted escribió, vamos a decir, su nombre. Ya para Excel eso es un dato. Usted puede escribir aquí una cantidad de números. Ya para Excel esos son datos. Para usted introducir estos números o los datos, usted simplemente tiene que situarse o seleccionar una celda y escribir en el teclado. Ya con esto usted está, pues, introduciendo los datos. O también usted viene aquí a la barra de fórmulas, que es esto que sigue aquí. Primero selecciona una celda donde usted quiere escribir. Y aquí en esta barra de fórmula, usted escribe algo, por ejemplo, José Miguel, y en la celda que usted seleccionó va a aparecer todo lo que usted escriba aquí arriba. De estas dos maneras usted puede escribir en Excel, de la cual usted entienda que se le es más cómodo a usted. Bien, para trabajar con el formato, primero tenemos que saber qué son los datos. Ya vimos que los datos es todo aquello que introducimos en una celda. La fuente, ¿qué es la fuente? Para aquellos que quizás no habían escuchado ese nombre o que quizás no lo entienden bien. La fuente es lo que Excel entiende por datos. O sea, en vez de usted decirle, Excel lo interpreta igual las dos, tanto datos como fuente. Ahora bien, para los programas de oficina, como son Excel y Word y PowerPoint, la fuente es todo lo que es una palabra o una letra. Si a usted, a alguien, claro, usted no le va a hablar a Excel, pero si a usted en su trabajo o en su clase, a usted alguien le habla de fuente, ya usted sabe que de lo que le están hablando es de datos, de letras o palabras. Todo lo que sea una letra es una fuente. Entonces aquí nosotros estamos viendo todas las herramientas para editar la fuente en Excel. La primera herramienta que vamos a ver es el tipo de fuente. De las personas que estamos aquí, muchos escriben en corrido, otros escriben en letra de molde, muchos escribimos grande, otros escribimos que parecemos doctores, que escribimos parece como dicen por ahí en jeroglífico, pero cada quien tiene una forma distinta de escribir. Ahora bien, lo mismo hace Excel con lo que es el tipo de fuente. El tipo de fuente lo que hace es distorsionar o cambiar la forma en la que algo se escribe. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí nombre. Yo voy a seleccionar la celda porque esto es lo primero que tengo que tener en cuenta. Que para todo cambio en los formatos de fuente o en el formato de los datos, debo seleccionar lo que quiero que cambie. Yo no puedo, si no tengo nada seleccionado, pensar que si yo cambio la fuente, José Miguel me va a cambiar de fuente. Yo tengo que seleccionar para yo saber o para que Excel sepa qué es lo que va a cambiar. Entonces vamos a seleccionar en este caso mi nombre. Aquí en el tipo de fuente, mi nombre está escrito en el tipo de fuente Calibri. Aquí en esta flechita que apunta hacia abajo, yo voy a ver todos los tipos de fuente. Y mientras yo paso el mouse por encima de cada tipo de fuente, el nombre o mi nombre va a cambiar al tipo de fuente que yo seleccione. Ustedes ven ahí que en esa lista el tipo de fuente está escrito de manera en la que va a aparecer su nombre. Por ejemplo, ustedes ven aquí Algerian, está escrito en la manera en la que usted va a ver su nombre. Y mientras usted va pasando el mouse encima de cada una de los tipos de fuente, el nombre va cambiando. Esto usted lo puede hacer si usted no sabe el tipo de fuente o el nombre del tipo de fuente que usted quiere, pues, seleccionar. Usted va pasando, puede ser con el mouse o con los botones de desplazamiento en el teclado. Usted va pasando a ver cuál usted cree que le parece mejor. El tipo de fuente puede variar dependiendo la práctica que usted va a usar, porque los encabezados tienen un tipo de fuente diferente
al de los datos de las columnas y las filas. Un tipo de fuente muy reconocido y muy usado es el Times New Roman. Ustedes ven que aquí arriba, algo que ustedes pueden hacer es que si usted se sabe el nombre de la fuente, usted viene aquí arriba y lo escribe. Yo voy a escribir Times New Roman. Ahí ustedes ven que me aparecen, le doy. Y aquí Excel me cambia a este tipo de fuente Times New Roman, que es uno de los más utilizados. Los dos más utilizados en Excel y en Word son Calibri y Times New Roman, que son de los tipos de fuentes más utilizados pues, en estas herramientas. Al lado de lo que es el tipo de fuente, vemos lo que es el tamaño de la fuente. Hay tres herramientas que sirven para eso. Son estas tres que ustedes están viendo aquí. Aquí donde está el 11 y estas dos A que ven. ¿Cuál es la diferencia de estas tres herramientas? Es que dos de ellas hacen lo mismo que la otra, lo único que cada uno o cada dos tamaños. Me explico. Aquí donde está el 11, usted le da este botón y usted va a ver los números del tamaño de la fuente. Usted lo va a seleccionar, usted puede primero, claro, selecciona el dato que usted quiere que cambie, viene aquí y pues pasa por los números a ver cuál usted cree que le conviene. Algo que usted puede hacer es también borrar ese número y escribir el número que usted quiere, le da Enter y ahí va a cambiar el tamaño. Ahora, las dos A que están al lado de ellas, lo que hacen es lo mismo. Lo único que lo hacen cada 2 puntos o cada uno. Entonces, esta A de aquí lo que hace es que sube y la de al lado lo que hace es que lo baja. Estas tres herramientas sirven para lo mismo, lo único que dos de ellas lo hacen cada 2 puntos. Y en la otra, pues es un poquito más fácil. Bien, ya sabemos trabajar con lo que es el tipo de fuente y el tamaño. Vamos a ver ahora estas tres herramientas que son la herramienta de negrita, la cursiva y la subrayada. Estas tres herramientas, cada una tiene su, vamos a decir que su trabajo en específico. ¿Por qué? Porque no es a todo lo que usted quiera. Bueno, claro está, a todo lo que usted quiera, si usted le puede poner pues lo que es estas herramientas, pero no es a todo que le pega. Me explico. En una práctica, usted no le va a poner negrita a todo, ni le va a poner cursiva a todo, ni va a subrayar todo, sino a ciertos datos que sí le correspondan. Por ejemplo, la mayoría de las veces, los encabezados son los que están en negrita. Ahora, ¿qué es negrita? Negrita lo que hace es que resalta un poquito más o oscurece un poquito más los datos. En este caso, yo voy a seleccionar mi nombre, le voy a dar a la N y ustedes van a ver que se pone un poquito más oscuro o se resalta un poquito más la letra o los datos. Fíjense que si yo aquí abajo, por ejemplo, escribo mi apellido, usted nota la diferencia. Si yo selecciono mi apellido, usted ve que aquí ninguna de estas tres herramientas están marcadas. Ahora, si yo selecciono José, usted ve de una vez que se marca la letra N, indicándome que este dato está en negrita. Ahora bien, cursiva o la letra K, ¿qué es lo que hace? Pues cursiva lo que hace es que pone un poquito hacia el lado la letra o, como decimos un buen dominicano, la recueta. La pone hacia un lado. Aquí ahora mismo el dato José Miguel no tiene nada. Yo le voy a poner ahora la letra K o cursiva y fíjense que todos los datos se van hacia un lado. Esto es lo que hace la herramienta de cursiva. Y subrayado, como su nombre lo dice, pues lo que hace es subrayar el dato. Hay diferentes tipos de subrayado. Aquí en este botón que apunta hacia abajo, ustedes pueden ver los dos tipos de subrayado que hay. Está el doble y está el subrayado normal. Pero como les digo, todo va a depender de el tipo de, pues lo que ustedes estén haciendo en el momento. No es a todo que le pega a todo. Entonces, chévere.
Fíjense que cada vez que yo selecciono un dato que tiene una herramienta de las tres, pues Excel la selecciona. Por ejemplo, este está en negrita, Excel de una vez marca la N. Este está en subrayado, Excel de una vez marca la letra S. Este está en cursiva, de una vez Excel marca la letra K. Y así sucesivamente. De esta manera yo me puedo dar cuenta qué dato tiene qué herramienta. Después de estas tres herramientas, vamos a ver ahora qué son los bordes. Los bordes, esto que ustedes están viendo aquí, esta herramienta, lo que me permite a mí es encerrar vamos a decir, una práctica que tenga X cantidad de datos. Esta herramienta me permite encerrarlos. Fíjense que las celdas son como rectangulitos o cuadros. Al momento de usted imprimir algún documento o archivo, usted necesariamente tiene que saber utilizar la herramienta bordes, porque estas rayas que ustedes están viendo aquí ahora mismo no aparecen al momento de usted imprimir. O sea, si yo voy a imprimir algún archivo, ahora me aparece en blanco. Por ejemplo, vamos aquí a ver, yo tengo una práctica aquí. Esta práctica yo la quiero imprimir. Fíjense que aquí en esta hoja, esto es una vista previa de lo que se me va a imprimir. En esta hoja me aparece todo lo que se va a imprimir. Fíjense que no tiene las rayitas. No las tiene, por eso tengo que aprender a usar lo que es la herramienta bordes. La herramienta bordes lo que me permite a mí es, pues, como su nombre lo dice, es colocarle bordes a las prácticas o a los datos. Ahora, ¿cómo yo le coloco estos bordes? Pues yo voy a venir a lo que es, voy a seleccionar esta práctica o estos datos, vengo aquí a la herramienta bordes, le doy al menú para que me lo despliegue y vengo a la opción todos los bordes. Y ahí automáticamente toda la práctica se le ponen los bordes. Si yo vengo aquí, por ejemplo, a imprimirlo, ya ahí sí ustedes pueden ver o fijarse que la práctica ya tiene sus bordes. ¿Para qué sirve esta herramienta? Pues para que, por ejemplo, en el caso de que sea una práctica o una nómina o algo por el estilo, los datos no se mezclen. Si los bordes no están hechos, pues puede pasar cualquier confusión. Puede ser que si en caso de que usted tenga una práctica con 50 muchachos, con 200 muchachos, usted fácilmente puede confundir las notas porque no tienen los bordes. Esto le permite a usted saber a quién le corresponde cada dato. Chévere. Esta herramienta bordes, yo puedo ponerle cualquier tipo de borde o el borde que yo prefiera. Yo puedo ponerle, por ejemplo, aquí le puedo poner bordes externos. Se me pone de esta manera, como un solo recuadro. Como puedo también ponerle, vamos a ver, yo le voy a quitar los bordes, selecciono, vengo aquí de nuevo, le puedo poner borde inferior, que es el bordecito de abajo, los bordes superior e inferior y así sucesivamente. Todo va a depender de lo que yo quiera en el momento. Pero la herramienta más utilizada es todos los bordes, porque esto encierra todos los datos en uno solo, en un solo recuadro. Bien, luego de la herramienta bordes está lo que es esta partecita que es el color del relleno. El color del relleno se utiliza para rellenar una celda en sí. Yo selecciono una celda, por ejemplo, y vengo aquí, despliego la lista y selecciono el color que yo entienda o que yo necesite en el momento. Esto yo lo utilizo para darle más formato o darle un poquito más de estética a mi práctica, para que se vea un poquito mejor. También está el color de la fuente. El color de la fuente es, como su nombre lo indica, me sirve, por ejemplo, aquí en apellido. Yo voy a seleccionar todos los encabezados. Voy a venir aquí a color de la fuente y yo puedo cambiarle el nombre de los encabezados, el color de los datos a los encabezados con el color que yo entienda que me parezca un poquito más
no sé, bonito, o que yo vea que se vea mejor, que le dé un poquito más de formato. Tengo más colores aquí, yo puedo armar mi propia paleta de colores. Todo va a depender de lo que yo quiera. Entonces, para que no nos confundamos, este botón de aquí o esta herramienta de aquí lo que me permite es, pues yo poder rellenar la celda de un color. Y esto, pues, cambiarle el color a los datos o a las palabras, a la fuente. Bien, para que nosotros veamos o le demos un poquito de formato a esta práctica, miren algo, fíjense que aquí yo tengo, utilizando en esta práctica, tengo 2, 4, 6 columnas, ¿verdad? Aquí el título de esta práctica es WOPEX Academy. Fíjense que esta práctica está en dos celdas, o sea, este título está en dos celdas diferentes, porque no me cabía en una sola. Pero esto no quiere decir que el nombre realmente está en dos celdas. El nombre está en una sola celda. Lo que pasa es que para que Excel dice, bueno, pues para que él lo vea, yo se lo voy a enseñar en dos celdas, pero realmente está en una. Fíjense por qué. ¿Cómo yo puedo distorsionar el tamaño de una celda? Fíjense, el mouse tiene tres maneras o el cursor tiene tres formas de mostrarse. Esas tres formas es sumamente importante que le prestemos atención a esta explicación, porque estas tres formas le pueden facilitar a usted un trabajo en un 2x3. La primera forma en la que se muestra el mouse es la de selección. Esta cruz blanca que ustedes ven aquí es la de selección. Esto me sirvió a mí para yo seleccionar una celda o varias al mismo tiempo. Esto es de selección. La segunda forma en la que el cursor se muestra es, ustedes lo ponen en la orilla de la celda y fíjense que cambia a una cruz bidireccional negra con 4 flechas. Esto es lo que me permite a mí, ustedes lo seleccionan, le dan un clic, lo dejan presionado y ustedes pueden mover los datos que contenga esa celda a cualquier otra celda. Por ejemplo, yo voy a seleccionar, voy a escribir aquí José Miguel, selecciono la celda, coloco el cursor en la orilla para que me aparezca la flecha bidireccional, lo selecciono y lo dejo presionado y muevo la celda hasta aquí. Si yo suelto el mouse, fíjense que los datos cambian de la celda C10, que era donde estaba, a la celda F10. Y yo puedo así moverla hacia donde yo quiera. Esto no lo hago solamente con un dato. Esto yo puedo mover una práctica completamente. Selecciono esta práctica, por ejemplo, coloco el cursor aquí y puedo seleccionar todos los datos a un solo lugar. Perdón, aquí fue porque tenía esto aquí arriba escrito. Vamos a moverlo aquí abajo. Yo puedo mover todos esos datos hasta donde yo entienda que se pueden ver mejor o que van a estar un poquito más, van a hacerme más fáciles de cambiar el formato. Y el último, o la última forma en la que el cursor se encuentra, es la de relleno. Fíjense en algo. La celda, aquí, en esta esquina inferior derecha, tiene un recuadrito verde. Cuando usted coloca el mouse encima de ese recuadrito, aparece una cruz negra. Esta cruz negra lo que hace es, o es a lo que le llamamos, pues, autorrelleno. Yo selecciono, dejo presionado con un clic este cuadrito, le doy hasta abajo y eso lo que va a hacer es que lo que haya aquí lo va a seguir corriendo hacia abajo. Yo puedo hacer esto con mi nombre, como puedo hacerlo con cualquier otro dato. Más adelante, ustedes van a ver la simplificación de esta herramienta, el trabajo tan grande que nos puede hacer esta herramienta. Usted puede ahorrarse incluso hasta horas de trabajo con esa herramienta. En un minuto usted puede hacer con esa herramienta lo que usted haría en 2 horas si no la tuviera. Más adelante en el taller ustedes van a ver lo mucho que nos simplifica el trabajo de esta herramienta o la función de esta herramienta. Chévere. Entonces, dijimos que este encabezado
aquí en esta columna, ¿cómo yo cambio? Vamos a decir que esta columna es un poquito más pequeña. Fíjense que aquí tengo el título en 2 celdas, pero realmente está en una. Para yo cambiar el tamaño de una celda, simplemente vengo aquí al nombre de a la letra de la columna, me sitúo en la misma orilla hasta que el mouse me cambie de esta forma. Dejo el mouse presionado y cambio el tamaño de la celda hasta donde yo lo necesite. Lo mismo puedo hacer con la fila. Yo me coloco aquí en una de las 2 orillas de esta fila y puedo cambiarle el tamaño hasta donde yo entienda que se vea mejor. Una forma más fácil o más rápido de hacerlo, imagínense que usted tiene aquí WordPress Academy escrito en una sola celda, pero no le cabe. ¿Qué usted hace? Usted viene aquí otra vez y le da 2 clics lo más rápido posible. Y fíjese, Excel de una vez le acomoda la celda a un tamaño donde él entienda que quepan todos los datos o todo el dato y que usted no tenga que abrirla más ni abrirla un chin menos, no. Simplemente él, vamos a repetir, usted viene aquí, le das 2 clics rápido y ahí usted ve cómo Excel le acomoda la celda de una vez. Esto del tamaño de las filas se utiliza cuando usted quiere, por ejemplo, vamos a decir, yo quiero poner un poquito más pequeño el título de la práctica, pero los encabezados quiero ponerlos más grandes. Fíjense que los encabezados están, como decimos en dominicano, para el piso. Aquí, en estas herramientas, en la alineación, yo trabajo con la posición de estos encabezados o de cualquier dato en Excel. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, este encabezado matrícula, centralizarlo, ponerlo en el centro, y aquí arriba, en esta herramienta, yo lo alineo en el medio, lo coloco en el medio. Como también pudiera alinearlo hacia arriba, en el medio, o abajo, como estaba ahorita. En este caso, yo lo quiero en el centro. Aquí, yo puedo hacer lo mismo con los demás, los selecciono todos para hacerlo al mismo tiempo, centralizo y alineo en el centro. Pero también yo puedo alinearlo hacia la izquierda, subirlo, centralizarlo, subirlo, colocarlo en el medio o bajarlo. Como puedo también centralizarlo, alinearlo en el medio y subirlo. Como puedo alinearlo hacia la derecha, bajarlo en el medio y subirlo. Y así sucesivamente. Todo va a depender de lo que yo quiera. En este caso, los encabezados siempre están alineados en el centro. Pero yo juego con esto, o sea, sería la costumbre jugar o aprender a jugar con estas herramientas para que usted pueda manipularlas correctamente. Lo mismo pasa con los números. Yo puedo colocar, los números, alinearlos quizás hacia la derecha o colocarlos en el medio. Los nombres pudiera alinearlos o centralizarlos, o alinearlo hacia la derecha. Todo va a depender de lo que yo quiera. Casi siempre en prácticas, los datos que contienen números o las celdas que contienen números se colocan o se centralizan. Y lo que contienen nombres y apellidos, pues, se alinean hacia la derecha. Ahora bien, como mencionamos ahorita, yo quiero que el título de WordPress Academy se me centralice, o sea, esté justamente en el medio de toda esta práctica. ¿Qué yo puedo hacer? Yo lo que voy a hacer es que voy a convertir estas 6 columnas en una sola, o voy a combinarlas. Voy a combinar estas 5 celdas para que parezca que es una sola. ¿Cómo lo hago? Yo voy a seleccionar las 5 columnas y le voy a dar al botón de combinar y centrar. Y Excel rápidamente va a combinarlas todas para que parezca una sola y va a poner el contenido en el medio. O sea, para Excel esto viene siendo una sola celda. Y las demás pues correspondientes a una sola.
De esta manera yo puedo pues arreglar las prácticas dándole un poquito más de formato. Con respecto a lo que estábamos viendo ahorita, del detalle de los colores, por ejemplo, imagínense, para que esto se vea un poquito mejor, yo selecciono, por ejemplo, el título, vengo aquí a lo que es el color del relleno, lo pongo de este color claro, los encabezados, lo pongo un poquito más oscuro, esto yo lo voy a poner oscuro también, los números, yo los voy a poner, por ejemplo, un naranja, un amarillo así, y los nombres, vamos a ponerlo un amarillo más claro. Y los números, vamos a ponerlo de este color. Y fíjense que la práctica se ve un poquito más aceptable. Bien, miren algo. Imagínense que ustedes ahora, usted ya hizo su práctica de WordPress Academy, ya usted la terminó, y ahora viene el profesor o su jefe y le dice, pero está bien la práctica, pero mira, ahí le falta el segundo apellido, ahí está el nombre, está el apellido, pero falta el segundo apellido, tiene que poner el segundo apellido a cada uno de los participantes. ¿Qué ustedes harían en ese caso? Ya usted terminó su práctica, ya usted acabó. Pero ahora el jefe le dice que le falta una columna ahora que diga apellido 2 o segundo apellido. Entonces, miren, usted se ubica en la columna donde usted quiere, pues, insertar la columna. Viene aquí a insertar y le da a insertar columnas de hoja. Y fíjese que automáticamente se inserta esta columna, se inserta ya con el formato hecho, que usted no tiene que volverlo a hacer. Simplemente ya usted tiene que escribir los datos. Por ejemplo, segundo apellido. Y ahí usted tiene nada más que hacerlos o escribir los datos. Ahora bien, si a usted ahora le dicen, oye, chévere, ya pusiste el segundo apellido, pero fíjate que aquí yo veo que hay 5 participantes. Pero, ¿qué pasa? Que ahí falta uno porque son 6. Ahí falta Vanessa. Ahí falta Vanessa, sí, falta Vanessa. Entonces, si a ustedes le dicen que Vanessa no es la número 6, sino que Vanessa es la número 3, ¿qué hacemos? Pues fíjense, hacemos lo mismo que acabamos de hacer con la columna. La diferencia es que lo vamos a hacer con las filas. Yo me voy a seleccionar, por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí el número 2, porque me dicen que Vanessa es la número 3. Entonces yo voy a seleccionar el número 2, le doy un clic derecho, vengo aquí el número a la opción insertar, y aquí en este recuadro que me aparece la opción insertar toda una fila, y le doy a aceptar. Perdón, Luis. Vengo a insertar, y en insertar toda una fila. Y ahí me aparece entonces la fila donde yo voy a colocar los datos de Vanessa. Le pongo el número 3 a Vanessa, escribo Vanessa, y los demás datos que me falten, como el apellido, el segundo apellido y la práctica. Ahora bien, fíjense en algo, ahora tengo dos números 3 y un 4 y un 5, pero son 6 participantes. Aquí vamos a utilizar la herramienta que yo les mencioné ahorita del autorrelleno. Yo voy a borrar el número 5, el número 4, el número 3. Para que usted no tenga que insertar esos 3 datos, usted ni con el mouse ni con el teclado, yo le voy a enseñar ahora cómo usted hacerlo con el autorrelleno. Usted lo que va a hacer es que va a seleccionar los 3 primeros números, va a venir aquí a donde dijimos, a la herramienta del autorrelleno, a que el mouse se le coloque en la cruz negra, lo va a dejar presionado y va a bajar hasta la fila o hasta donde se termina la columna. Lo suelta y ahí se completan los demás números. Y ahí usted no tuvo que escribir ni el 4, ni el 5, ni el 6. Simplemente usted rellenó las demás celdas con los datos que eran necesarios.
Esto Excel lo hace porque Excel tiene una lista predeterminada para esto. Y pues él interpreta que usted lo que quiere es una lista que continúe con los números de uno en uno, con una secuencia. Chévere. ¿Entendimos hasta ahora? Recuerden que la columna también, aparte de como lo hizo Franmi, que lo hizo aquí en menú insertar, se puede también hacer con el clic derecho. Yo vengo en clic derecho, aquí donde quiero la columna, le doy a insertar y le doy a la opción de toda una columna y le doy a aceptar. Y aquí me sale la columna. O sea, hay dos formas de hacerlo. Yo lo puedo hacer así, de la forma que lo hizo Franmi. Selecciono donde quiero que vaya la columna, le doy a insertar, insertar columnas de hoja. O le doy clic derecho, vengo al menú insertar y le doy a insertar toda una columna. Chévere, ¿entendimos? Bien, miren lo que yo quiero que ustedes hagan. Con su celular, todo aquel que esté en una computadora, con su celular, tírele una foto a esa pantalla como usted la está viendo ahí. Y si está desde su celular o algún otro dispositivo que permita tener captura, también tírele un captura de pantalla. Tírele un captura de pantalla o una foto. Bien, chévere. Si la tiraron, vamos a seguir. Chévere.